Hola, yo soy Hugo Marroquín, autor y narrador de Los años de los amantes y Las horas lentas de la noche. ¿Cómo fue el proceso de pasar de ser un lector a volverte un escritor? Bueno, creo que para mí el proceso quizá fue al revés, porque primero empecé escribiendo mis diarios y después empecé a leer. Entonces, en realidad, siento que fue primero explorar mis emociones escribiendo y después ya leyendo, entender el sentido de contar historias y, por supuesto, pues enriquecerme, ¿no? También. ¿Cómo es el proceso de grabar un audiolibro, además de que fueran tus propios audiolibros? Bueno, el proceso es estrictamente tomar el texto, ir al estudio, pararte frente al micrófono y comenzar a leer una página tras otra, una línea tras otra. Hay algo más, ¿no?, que tiene que ver con la preparación, ¿no? Porque digo, además de leer per se, pues hay ejercicios para calentar la voz, preparar la voz. Hay un poco, tiene que ver la alimentación, el sueño, la hidratación. Hay como una parte de preparación para que la voz esté lista. Y en el estudio, pues lo importante es que al tener el texto frente a ti, logres darle la emocionalidad que tiene cada palabra. En este caso, yo al ver si soy el autor de ambos libros, narrarlos, digamos, era relativamente sencillo porque tenía yo ya claras las emociones que había que decir. Creo que quizá el proceso difícil o duro fue permitir que esas emociones tan personales afloraran otra vez. ¿En qué cambió tu vida después de publicar tu primer libro? Después de publicar mi primer libro cambió mi vida en lo personal, porque me llevó a acercarme a mucha más gente con la que no conozco, no he conocido, que no tenía contacto antes. Me llevó también a saber que pues mi historia no era tan única, en el sentido que a mucha gente le había pasado algo muy similar, y sobre todo cambió porque resultó que después de Los años de los amantes, resultó que entendí que había ahí palabras que ayudaron a sanar a mucha gente. Y eso es increíble, ¿no? Saber que algo que te dolió tan adentro, tan fuerte, se haya convertido casi, ¿no?, en ese bálsamo que ha curado la herida de alguien en algún lugar, alguna vez. Y eso es increíble. ¿Qué emociones encontraste al revivir tus libros cuando grabaste los audiolibros? Fue un proceso fuerte, fue un proceso muy, muy íntimo. ¿Qué emociones encontré? Pues me confronté a las mismas emociones que escribí. Al ser un autor de libros de autoficción, pues hay mucho de mi historia, de mi vida, de la forma en la que entiendo, veo el mundo, en todas las palabras. Así que de repente muchas de estas hojas no las había tocado en muchos años. Así que fue volver a revivir prácticamente todas las emociones que allí había. ¿Cuál de los dos libros te generó más emociones? ¿Cuál de los dos libros me generó más emociones? Son momentos bien diferentes. No sé si uno me generó más que el otro. Lo que pasa es que Los años de los amantes nació sin saber que iba a ser un libro. Era un escrito muy, muy personal. Eran cartas, eran apuntes, eran notas mías que no se suponía que iban a ser un libro. Y Las horas lentas fue un proceso ya de creación, pensando en un libro, pensando en la estructura. Entonces afloraron cosas muy diferentes, porque es decir, te podría decir que mucho de Los años de los amantes fue escrito con muchas lágrimas, pero cuando fue escrito no sabía que iba a ser eso, no sabía que sería un libro después. Y Las horas lentas de la noche fue diferente porque a la vez, cuando pensé mucho en la relación de mi padre, claramente tenía que contactar con esa relación de mi padre del pasado para poderle dar la historia que yo necesitaba. Fueron muy diferentes, pero yo creo que ambos libros, si algo tienen justamente en común, es que literalmente, aunque suena cliché, fueron escritos con el corazón. En diferentes momentos
de un corazón primero muy herido y después un poquito sanado. ¿Qué proyectos se vienen para Hugo como escritor? Bueno, ¿qué proyectos se vienen? Yo espero que muchos más, es decir, la escritura forma parte de mi vida cotidiana. Para mí escribir es una forma de entender el mundo actual, es una forma de entender lo que me pasa, de entender mis emociones. Necesito de escribir para mantenerme a flote todos los días. Así que yo a través de la autoficción he descubierto un camino que me permite también darle salida a mis pensamientos desde otros lugares, de formas literarias, explorando con la lengua, explorando con las palabras y con las historias. Entonces actualmente estoy escribiendo mi tercer novela, que deberá estar lista, si todo sale bien, para mayo de 2020. Coincidirá con mi cumpleaños, así que será mi regalo de cumpleaños para mí y para quien me quiera leer. ¿Qué le dirías a tu ex? ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy. ¿Qué le diría? Yo creo, no sé las palabras exactas, no sé exactamente qué palabras usaría, pero creo que tiene que ver con la búsqueda del perdón. Creo que tiene que ver con decirle que quiero dejar atrás el rencor. Creo que tiene que ver con el perdón. Creo que hay muchas palabras quizá que tienen que ser dichas para encontrar ese perdón que me permita conciliar la historia. Y no sé, es como pensar en eso es una circunstancia ya muy extraña después de tantos años y tantos miles de kilómetros. No sé qué le diría todavía.